Luego de 8 negociaciones frustradas en los últimos 10 años, Venezuela inicia hoy un nuevo ciclo de negociaciones entre la oposición y el régimen, esta vez con Delcy Rodríguez al mando. ¿Qué puede cambiar ahora? ¿Qué puede resultar de esto? ¿Qué diferencias hay en estas negociaciones después de las elecciones de hace 2 años, 2024, y sobre todo después del 3 de enero de este año y la intervención de Estados Unidos? Para entender estos temas me acompaña hoy Víctor Mijares, profesor de planta de la Universidad de los Andes y experto en Venezuela, a quien ya hemos tenido en otras ocasiones. Víctor, muchas gracias por acompañarnos una vez más hoy. Hola Teresa, siempre un gusto, gracias a ti por la invitación. Bueno, yo creo que empecemos por el principio. Realmente son muchas las veces que se ha tratado de negociar con la oposición, con el régimen en vida de Chávez, con Maduro en los últimos años. Hubo un gran número de sentadas a la mesa de negociaciones, de tratar de unir a la oposición, son muchos los temas. Empecemos por decir, ¿por qué una vez más y qué cambia con la llegada de Estados Unidos a Venezuela? ¿Qué cambia luego de unas elecciones en las que hubo una candidata que ganó legítimamente, pero que hoy no está en Venezuela? Bien, vamos, digamos, a responderte en el orden que me lo dices, ¿no? ¿Por qué estas negociaciones en este momento, ¿no? El por qué, pues es muy evidente. Luego el 3 de enero, con la extracción y captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, queda una situación de vacío de poder, siendo Maduro un presidente de facto luego de haberse robado las elecciones del 28 de julio de 2024, y en esa situación pues tenemos a una juramentación bastante accidentada, el 5 de enero de este mismo año, de Delcy Rodríguez, que venía fungiendo como vicepresidente de Maduro. Se le ha vencido el plazo, digamos, constitucionalmente está fuera de plazos, ya han pasado más de 180 días, y en ese contexto, por supuesto, hay una necesidad no solamente política que responde a las condiciones internas de Venezuela, sino también una necesidad económica, y nos referimos principalmente a inversionistas extranjeros y muy especialmente al sector energético, que ve con ciertas dudas la legitimidad y estabilidad y por supuesto la seguridad jurídica que pueda ofrecer este interinato de Delcy Rodríguez. Entonces hay una necesidad de crear ciertas condiciones que sean más estables de lo que actualmente se tiene, sobre todo con un interinato que se ha venido desgastando fuertemente y que luego de los terremotos del 24 de junio, pues ese desgaste aún es mucho mayor. Entonces hay varias necesidades en ese sentido. ¿Por qué cambia ahora? Digamos, ¿qué es lo que está cambiando en este contexto? Pues claramente, aunque hay una larga historia de procesos de negociación entre gobierno y oposición, entre chavismo y distintas formas de oposición, nunca se había dado bajo el tutelaje de los Estados Unidos. Actualmente estamos ante una situación en donde, pues, el jueves pasado la revista Time catalogó de Estado vasallo a Venezuela en su relación con los Estados Unidos. Yo he hablado de un protectorado, la mayor parte de los analistas hablan de tutelaje. Cualquiera sea el término, claramente hay una situación de dominio político por parte de los Estados Unidos, y esta instancia que nace hoy tiene que ver directamente con los intereses estadounidenses y está siendo dirigido de forma muy directa y forma muy clara y además abierta por el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Qué puede arrojar todo esto? Pues ya lo veremos, pero al parecer está apuntando a una reconstrucción institucional, principalmente de Tribunal Supremo de Justicia y muy especialmente Poder Electoral, que en Venezuela se les conoce así, al Consejo Nacional Electoral. Es decir, estamos apuntándole a una posible transición hacia una democracia en poco tiempo. Mi pregunta, y esta me surgía mientras hablabas, Víctor, y es: si Estados Unidos está tan interesado, y sí estoy de acuerdo, con el tema de la seguridad jurídica para atraer inversionistas, y esto se da de la mano con nuevos inversionistas que han llegado en los últimos días, ¿por qué no simplemente decir reorganicemos y hagamos elecciones y poner una fecha? ¿Qué gana cada una de las partes con un proceso de negociación? La oposición, ¿qué gana? ¿Y qué gana Estados Unidos o el régimen, digamos, entre comillas, vasallo? Pues
volviendo al artículo de Time del jueves, ¿no? Una de las cosas que se decían allí encaja bastante bien con lo que, digamos, se viene trabajando desde hace algún tiempo en esta administración, y es que no quieren inestabilidad. Es decir, quieren que esto sea un producto de una situación producto de acuerdos, producto de condiciones en donde todas las partes con alguna forma de poder político o militar se sientan representadas y que de esta forma no tenga Estados Unidos que intervenir de forma directa. Estados Unidos, a pesar de que estamos hablando del mismo hemisferio, mismo continente, digamos en la misma cuenca doble de Caribe, Golfo de México, estamos ante una situación en donde no quiere esforzarse y no quiere poner tropas en el terreno, o al menos no tropas masivas en el terreno. Y un proceso electoral en Venezuela incluye, por supuesto, el despliegue de lo que en Venezuela se conoce como el Plan República, que es ese despliegue de fuerzas militares para la protección del proceso electoral. ¿Están dadas las condiciones actualmente para eso? ¿Están todos los sectores militares completamente alineados? Pareciera que hay cada vez más un apoyo a esta condición, digamos, extraña de gobierno, digamos, de facto con el tutelaje de los Estados Unidos, pero no todas las partes están completamente representadas, no todas las partes están, digamos, plenamente identificadas acá. Entonces, al parecer se está tratando de buscar una plataforma amplia que permita alguna forma de transición sin que eso perjudique, por supuesto, los esquemas de negocios que vienen surgiendo desde el propio enero del año 2026. Entonces, en estas circunstancias, y me imagino que el público colombiano se preguntará, pero ¿esto cómo funciona? ¿Esto está en la Constitución? No, no está en ninguna Constitución, no está en ninguna ley. Venezuela en este momento, y esta es mi afirmación, mi análisis, es que en Venezuela no hay Constitución vigente, no hay una situación constitucional normal, estamos ante una situación prácticamente de contexto constituyente, momento constituyente, pero muy curioso porque no viene desde una solicitud soberana, digamos desde abajo, sino a partir de una necesidad, desde luego, de una superpotencia en un contexto de transformación internacional y transformación hemisférica muy profunda. Entonces hay que pensar esto como, bien lo dice la revista Time, como un experimento. Cataloga a Venezuela como un experimento por parte de la administración Trump. Esto puede salir muy bien, puede salir muy mal, pero es claramente un experimento en un intento por modelar a un aliado en la región que es a su vez un pivote geopolítico muy importante, dadas sus enormes reservas de recursos naturales. Bueno, estoy de acuerdo contigo que si hubiera una constitución vigente, funcionando y con todas las normas, que uno tuviera respeto por esas normas, pues habrían pasado los 180 días y hubiera habido elecciones y no hubieran pasado muchas de las cosas que pasaron en los últimos 2 años. Y precisamente hablando de esos 2 años, tú dices que acá están tratando de concertar a todas las formas o personas que tengan algún poder político. A mí me sigue llamando mucho la atención que María Corina no haya sido invitada a esta mesa de negociación. María Corina, para mí, pero tú eres el experto, es la última persona que realmente logró cohesionar, logró unir a esa oposición que a veces se ve tan dividida cuando uno está desde afuera en Venezuela. Si ella tuvo ese poder, esa ganancia, ese triunfo al unirlos, ¿por qué la dejan por fuera ahora? Bien, esa es una muy buena pregunta. Yo coincido contigo en que es esa fuerza aglutinante de precisamente las masas y fuerzas democráticas en el país, en Venezuela, pero también hay que considerar lo siguiente: esto es una transición y esto es un proceso político que está siendo guiado desde los Estados Unidos, que responde a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, intereses geoeconómicos de los Estados Unidos, y desde luego tienen interés también en utilizar las fichas que tienen a su disposición en el momento justo y en la posición adecuada. Yo creo que María Corina Machado no cumple una función importante en esta fase en particular, que es esta fase, digamos, de pretransición, de negociaciones, de reconstrucción institucional constituyente, pero dirigida desde arriba y desde afuera por parte de una superpotencia. Creo que su función no es particularmente atractiva en ese contexto. ¿Por qué? Porque las propias fuerzas chavistas han identificado, por las mismas razones que tú has identificado, que María Corina Machado es el mayor peligro para el chavismo, y en ese sentido no quiere negociar directamente con ella.
Por eso es que mi interpretación es que para el Departamento de Estado, María Corina Machado es la candidata y no necesariamente la negociadora. Tiene que ser esa fuerza que, cuando estén dadas las condiciones, se presente en unas elecciones más o menos libres, más o menos abiertas y transparentes, con ese tutelaje por parte de los Estados Unidos, y que sea en esa instancia entonces, digamos, la cabeza de un Estado que será aliado de los Estados Unidos, por supuesto. ¿Por qué no en este momento? Porque eso lo hemos visto con, por ejemplo, el subsecretario de Estado Cossack en las audiencias en el Senado, ¿no? Incluso interpelado por la propia senadora María Elvira Salazar. ¿Por qué no hay unas elecciones de inmediato? ¿Por qué no se plantearon este mismo año? Por las condiciones, por supuesto, de estabilidad, pero yo añadiría otra cosa, porque se están cerrando negocios. Y cerrar negocios con un gobierno tutelado como el de Delcy Rodríguez es mucho más fácil que cerrar negocios con un gobierno legítimamente electo, que por supuesto tendrá sus reparos y tendrá, digamos, que poner la soberanía nacional por delante. Entonces yo creo que aquí hay no solamente un intento de rescatar la democracia, crear aliados, sino también de poner unas condiciones que sean favorables para los sectores tanto políticos como económicos de los Estados Unidos. America First. Me parece muy interesante lo de la candidata y seguir hablando de esos temas. Me gusta. Pero te hago otra pregunta. Hemos hablado mucho de Estados Unidos, America First. Hablaste en la última respuesta, hablamos de una región que está cambiando. Y si estamos viendo en América Latina y sobre todo en América del Sur, una región que está yéndose más hacia el centro derecha que en otros momentos. En ese sentido, aquí en Colombia vamos a tener un nuevo gobierno, somos una frontera de 2.219 kilómetros. ¿Qué papel puede jugar ese nuevo gobierno dentro de esto? Hay tres palabras que usa Estados Unidos. La primera era estabilizar a Venezuela después del 3 de enero, y ya ellos le pusieron el check. La reconstrucción, que parece que se les adelantó tristemente con lo de los terremotos, pero ahí va, y la transición. Colombia le interesan las tres etapas para Venezuela. ¿Qué papel este nuevo gobierno puede tener en todo esto? Pues yo diría que después de los Estados Unidos, el país más importante en el proceso venezolano y en casi cualquier proceso histórico de Venezuela ha sido y es Colombia. ¿Por qué lo digo? Por lo que mencionas de la frontera amplísima, por temas de seguridad y también por digamos, temas de carácter y de índole económica. A Colombia le conviene una Venezuela estable y democrática. A Colombia le conviene una Venezuela que se recupere, una Venezuela que vuelva a ser un mercado muy importante para los productos textiles, para los productos, digamos, de los agronegocios de Colombia, y adicionalmente para, digamos, también ser una fuente importante para la diversificación de inversiones de grupos económicos colombianos. Ya vimos precisamente cómo Nutresa acaba de comprar una de las marcas más importantes de helados histórico de Venezuela, que es de los helados Tío Rico, ¿no? Quizás a los colombianos no les suene mucho Tío Rico, pero es una marca, digamos, con un gran arraigo popular en Venezuela. Entonces, digamos, comenzamos a ver también no solamente la presencia de grandes empresas mineroenergéticas de los Estados Unidos, sino también de empresas y de intereses de, insisto, sectores de agronegocios, alimentos y bebidas, textiles de Colombia, que comienzan a ver esas oportunidades en Venezuela. Entonces creo que hay unas razones allí económicas muy importantes, pero también de seguridad. No perdamos de vista esto. Venezuela se había convertido en la retaguardia estratégica de los grupos armados colombianos. Digamos, Inside Crime y otras organizaciones han identificado que el ELN desde hace ya mucho tiempo es una guerrilla binacional, es decir, que ya tiene un número importante en sus filas de combatientes venezolanos, no colombo-venezolanos nada más, sino venezolanos que han reclutado allá. Entonces, es importante en esta pinza, ¿verdad?, que se le quiere hacer a los grupos criminales. Los Estados Unidos esta misma semana ha solicitado que los países latinoamericanos aumenten su gasto militar para enfrentar al crimen organizado y todas estas mafias. Pues en este contexto es absolutamente claro que los Estados Unidos, cuando piensa en Venezuela y actúa en Venezuela, está pensando también en un aliado muy importante, que en este caso va a ser la Colombia de la Espriella. Y en ese sentido, si Colombia quiere efectivamente, como lo anuncia este nuevo gobierno, llevar adelante una
política y una campaña de securitización del país, pues claramente necesitará algún tipo de apoyo desde Venezuela. El presidente electo ha dicho: no voy a hablar con el régimen venezolano, me voy a entender directamente con el Departamento de Estado. Y yo creo que es una lectura correcta en este sentido. Al menos hasta que no haya elecciones, es absolutamente normal que Colombia, Bogotá, se comunique con Washington cuando quiera, digamos, tratar temas venezolanos, precisamente para mantener primero la posición política e ideológica que lo ha llevado al poder, al presidente de la Estrella, pero adicionalmente también para tratar de fortalecer en ese contexto de cambios políticos e ideológicos que tú has mencionado, fortalecer esa posición de Colombia en el marco de la doctrina Monroe y el corolario Trump. Entonces, aquí claramente hay un interés de crear bloques, alianzas, cooperación que pasa por lo económico, pero también por la seguridad. Insisto, el mejor negocio para Colombia es una Venezuela estable y una Venezuela que además tenga capacidad de llevar adelante procesos políticos normales. Y en ese sentido creo que podría haber, digamos, una relación, digamos, de ganar-ganar transfronteriza. Me parece importantísimo todo eso. Y una última pregunta, muy rápidamente. Hablaste de la doctrina Monroe, de temas de seguridad. ¿Puede haber un mensaje que esté negociando también Estados Unidos al fortalecer a Venezuela contra China y Rusia, por ejemplo? Clarísimamente, y no solamente con Venezuela, lo ha hecho con Panamá, digamos, sacaron a los chinos del canal de Panamá y de los dos principales puertos en las entradas y salidas del canal. Hemos visto que efectivamente una de las primeras acciones que se vieron en la industria petrolera venezolana e incluso en ciertos sectores de seguridad y en bases militares en Venezuela fue la salida de los rusos y de los iraníes. De refinerías, por ejemplo, salieron masivamente apenas cayó Maduro. Hay un interés claro por que esa América para los americanos se consolide. Sin embargo, yo creo que esto no necesariamente implica una, digamos, persecución a ultranza de todas las inversiones. Vemos como, por ejemplo, en el lago de Maracaibo siguen operando empresas chinas que tienen explotación de petróleo offshore. Vemos cómo hay inversiones que se mantienen, inversiones mucho más pequeñas en materia de infraestructura. Y no solamente en Venezuela, sino creo que también eso, digamos, recae en el caso colombiano con la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Entonces, creo que aquellas inversiones que no impliquen un riesgo estratégico para la seguridad nacional de los Estados Unidos y los objetivos geopolíticos de los Estados Unidos en la región, pues no necesariamente se van a convertir en un problema. Y en ese sentido, quien tiene más ventajas es China, porque tiene una cartera mucho más diversificada de negocios en la región. Pero cuando nos referimos, por ejemplo, a control de infraestructura crítica, puertos, aeropuertos, bases aeroespaciales como hay en el sur del continente, pues allí sí los Estados Unidos van a participar y sí van a hacer todo lo posible por expulsar a las fuerzas eurasiáticas en este contexto. En el caso venezolano, ellas mismas se han autoexpulsado. Hemos visto cooperación por parte del interinato que entregó a un cabecilla muy importante, digamos, jefe del lavado en la isla de Margarita, del lavado de las estructuras económicas de Hezbollah, que residía desde hacía muchísimos años en Margarita y que lo tenía identificado y que la propia inteligencia venezolana, bajo la coordinación de Diosdado Cabello, lo entregó a los Estados Unidos. Entonces estamos viendo ese tipo de cooperación en un contexto, insisto, de cambio importante en el hemisferio, pero también en el sistema internacional y de nueva competencia entre grandes potencias. Bueno, Víctor, esperemos que estos cambios en la geopolítica de la región, en los intereses, en las fuerzas que se están moviendo, realmente tengan un resultado positivo en Venezuela y podemos estar hablando de un Estado democrático prontamente. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros otra vez. No, siempre un gusto, María Teresa.